Hola con todos, mi nombre es John Contreras Ricra y en esta oportunidad mi equipo y yo vamos a presentar nuestro ABR titulado Volumen de una baranda, ¿no? Que es el curso de cálculo integral. Y los integrantes de este grupo se van a ir presentando en el transcurso de este video, ¿no? Comencemos. ¿Cuál fue nuestro reto? Nuestro principal reto fue encontrar el volumen de un sólido de revolución, ¿no? Aplicando nuestras técnicas de integrales definidas que estudiamos en clase, ¿no? Que lo aprendimos en clase. Eso fue nuestro principal reto. Nuestro proceso de trabajo de ABR pues constó de 5 etapas, ¿no? Nuestra primera etapa es la etapa de ideación, donde nos juntamos con nuestro grupo, discutimos qué objeto de revolución podríamos trabajar en este ABR y al final elegimos una baranda, ¿no? Luego tenemos la etapa 2 que sería de la solución, que en esta etapa identificamos las funciones, ¿no? Las funciones que delimitan nuestro objeto, ¿no? Nuestro objeto de revolución. En tercer lugar tenemos la etapa de prototipo. ¿Y qué hicimos en la etapa de prototipo? Pues acá prácticamente sería la aplicación de nuestro software de GeoGebra, ¿no? Y al utilizar este software graficamos la silueta de nuestro objeto y para así hacerlo girar ya, ¿no? Y calcular su volumen. En la etapa de validación pues avanzamos un póster y el avance de nuestro volumen, ¿no? El cálculo, aplicando las integrales, claro. Esta validación nos dio el visto bueno el profesor para pasar a la etapa de implementación, ¿no? Que en este caso lo estamos realizando al grabar este video. ¿Cuál fue nuestro objetivo principal de este reto, de nuestro ABR? Pues nuestro objetivo principal fue calcular el volumen de un sólido de revolución usando nuestras técnicas, ¿no? Como bien lo mencioné, del cálculo integral, usando las integrales definidas para poder así hallar nuestro volumen, ¿no? De nuestro sólido. ¿Y cuál fue nuestro objeto elegido? Nuestro objeto elegido fue una baranda, ¿no? Y esta baranda se encuentra en el Cerrito de la Libertad. Hubo varios objetos para elegir, pero decidimos por nuestra baranda, ¿no? Porque nos pareció muy curioso y además tenía la forma de un objeto de revolución y, y esto es un buen ejemplo, ¿no? Para poder aplicar las integrales y poder hallar su volumen. Mi nombre es Franklin Cabral Rosales. Explicaré sobre las dimensiones del sólido. Para realizar la medición de la baranda en el Parque de la Identidad, nos dirigimos al lugar donde está instalada utilizando un flexómetro. Registramos todas sus dimensiones principales con precisión. Durante el proceso realizamos un bosquejo detallado de la forma de la baranda para tener una representación visual que nos facilitará calcular el volumen y otras propiedades geométricas necesarias. Este paso fue esencial para comprender la estructura tridimensional de la baranda y garantizar que las medidas fueran precisas y útiles en nuestro análisis posterior. La recopilación de estas dimensiones también nos permitió planificar de manera más efectiva las siguientes fases del proyecto, en la cual se aplicarán técnicas de cálculo para determinar propiedades físicas específicas como el volumen y la superficie de la baranda. La imagen muestra un esquema detallado de la silueta de la baranda, cuya altura es de 72 centímetros, en los extremos izquierdo y derecho. Se pueden ver medidas adicionales que destacan detalles verticales de 4,5 centímetros, 3,7 centímetros y de 2,9 centímetros, las cuales indican la longitud de las distintas secciones en dichos extremos. En la parte inferior del esquema se especifican los anchos de las secciones de la estructura, distribuidos en segmentos de 1 centímetro, 1,5 centímetros y de 2 centímetros. También se resaltan las longitudes de las principales secciones de la baranda, con medidas de 6 centímetros, 16 centímetros y de 37 centímetros, para facilitar la visualización y comprensión de su distribución. Este diagrama es fundamental para comprender la forma y proporciones de la baranda, permitiendo un análisis detallado y preciso de sus dimensiones y la relación entre sus diferentes partes. Para el análisis de las funciones asociadas al sólido, utilizamos la herramienta de ajuste polinómico disponible en el software de GeoGebra. Esta función permite aproximar un conjunto de puntos obtenidos de las dimensiones del objeto mediante una ecuación polinómica que describe de su forma de manera precisa. El uso de GeoGebra fue clave para obtener una representación matemática detallada de la estructura de la baranda, facilitando así el estudio de sus características geométricas y el posterior cálculo, gracias a la visualización gráfica proporcionada por el software. En la aplicación del ajuste polinómico, en el primer paso consiste en identificar y marcar los puntos relevantes de la silueta o curva que deseamos ajustar. Estos puntos servirán como referencia para construir los polinomios. En el segundo paso, una vez identificados ya los puntos, se utiliza la función de ajuste polinómico. Además, es importante establecer los límites del intervalo donde se aplicará el polinomio. En el tercer paso, el proceso se repite para diferentes conjuntos de puntos que forman la curva completa. Esto garantiza que cada sección esté bien representada por su propio polinomio, obteniendo así una aproximación precisa de la forma original.
En la gráfica final se observa cómo los diferentes segmentos polinómicos se combinan para generar una representación completa y continua de la silueta. Mi nombre es Jordan y en esta oportunidad les voy a explicar el sustento de las funciones. Para sustentar que la función sea la correcta vamos a seguir el siguiente proceso. Primero vamos a identificar los pares ordenados para cada punto. Luego empleamos la ecuación general de la parábola, ya que esta función tiende a una parábola, ¿no? La cual es y igual a x al cuadrado más bx más c. Reemplazamos los pares ordenados en la ecuación para cada punto, para a, para b y para c. Al reemplazar vamos a obtener un sistema de ecuaciones. Al resolver este sistema de ecuaciones vamos a tener los valores para los coeficientes de la ecuación general. Reemplazando estos coeficientes en la ecuación general vamos a obtener la función de la parábola. Al comparar estos resultados con el ajuste polinómico, el resultado que nos dio con el ajuste polinómico, podemos observar que son iguales. Este proceso se repite para todas las funciones parabólicas. Para la función de la circunferencia vamos a aplicar la ecuación general de la circunferencia, pero el proceso se repite. Continuando podemos apreciar las funciones graficadas. Para las funciones 1, 2 y 3 son funciones parabólicas, ya que su mayor exponente es el 2. Para la función 4 es una recta horizontal. La función 5, 6 y 7 son funciones parabólicas nuevamente. Para la función 8 es una recta horizontal del mismo valor que la función 4, pero sus límites son diferentes. Para la función 9 es una función parabólica. Para la función 10 es una función lineal, ya que el mayor exponente es 1. Para la función 11, 12 y 13 son funciones parabólicas también. Por último, la función 14 es una función de circunferencia. Es la ecuación de la circunferencia, solo que hemos despejado la variable y. Continuando con la presentación podemos observar dos figuras, ¿no? La primera es la silueta girada y la segunda es el objeto real. La silueta girada se obtiene del software AutoCAD. Al compararlas podemos analizar que la silueta girada representa un tono gris, tiene líneas y detalles más definidas y simétricas en comparación con el objeto real, que representa imperfecciones y un acabado irregular debido a su desgaste con el tiempo. Pero ambos comparten la misma forma básica. Para el cálculo del volumen vamos a emplear el método de discos, el cual es un método que nos permite determinar el volumen de sólidos de revolución como la suma de discos, que son volúmenes de cilindros circulares rectos. Vamos a emplear este método de discos porque nuestro sólido de revolución no presenta huecos y el eje de rotación es perpendicular al rectángulo representativo. En este caso vamos a emplear un rectángulo representativo vertical y nuestro eje de giro es el eje X. Empleando la fórmula para las 14 funciones vamos a tener como resultado 14 volúmenes. Al sumarlos vamos a obtener el volumen del sólido de revolución, teniendo como resultado 825.998,8 centímetros cúbicos. Mi nombre es Yachachino León Yarem y ahora mostraré el póster creado a base del proyecto de ABR titulado como volumen de una baranda. En este proyecto calculamos el volumen de una baranda como un sólido de revolución usando el método de discos e integrales definidas, ajustando 14 funciones para modelar el contorno de la baranda y calcular con precisión su volumen. Como pueden ver, acá tenemos las funciones que ha sido anteriormente explicado. También tenemos la gráfica que fue creada en GeoGebra. Modelamos el contorno de una baranda con diversas funciones y usando el método de discos aproximamos su volumen logrando su modelo cercano al objeto real. En conclusión, en este proyecto pudimos calcular el volumen de una baranda usando técnicas de cálculo integral, como fue el método de disco en un objeto real, demostrando lo útil que pueden ser estas herramientas matemáticas en situaciones prácticas. Algunas recomendaciones que podríamos darle al momento de estar haciendo proyectos similares al nuestro sería utilizar software como el GeoGebra y el AutoCAD, que permite hacer cálculos precisos y modelar objetos fácilmente. Estas herramientas más que nada te ayudan a simplificar el análisis y ayudan a obtener resultados más claros. También está la fase de recolección de datos, que es algo esencial, que nos ayuda a medir bien el objeto y a obtener puntos clave con precisión para que todo sea correcto. Les recomiendo más que nada dedicar tiempo a esta etapa porque es la que te ayuda con los detalles de los datos. Finalmente, tienes que llevar un registro detallado del proceso de los cálculos y las herramientas usadas que ayudará a validar tu
resultados y a compartir el trabajo con otros, además de una buena documentación que permitirá identificar posibles errores y mejoras. Y esa sería la explicación de nuestro proyecto de ABR sobre un objeto de revolución macizo. Muchas gracias.